realmente estoy muy contenta de estar acá. Hoy comentábamos con algunos amigos que uno viene tantas veces a escuchar personas y bueno, y ahora me toca ser a mí la que está haciendo su disertación. Es realmente un honor. Quería comentarles, bueno, todos saben y lo dijeron, que yo hace poco menos de 2 años que empecé a trabajar en el Ministerio como directora general, y cuando empecé a trabajar en el Ministerio realmente no era consciente de todas las cosas que el Ministerio atiende, todas las competencias que el Ministerio tiene, pero rápidamente quedé maravillada del impresionante impacto que tienen las tareas del Ministerio, de todas las direcciones, en la vida y en el desarrollo productivo del país. Les voy a pasar las cosas que tenemos. Tenemos la Dirección Nacional de Industria, la Dirección Nacional de Energía, la Dirección Nacional de Minería y Geología, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la Dirección Nacional de Tecnología Nuclear, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Comunicación Audiovisual, la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas y la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. ¡Wow! No se asusten, que no les voy a hablar de todas estas cosas. Hicimos una pequeña selección de las cosas que nos parecían más novedosas. Lo que sí quiero es decirles que tengo un equipo espectacular en el Ministerio, que también me están acompañando acá y que la verdad que yo me siento súper segura trabajando con ellos, tanto los directores nacionales, la gente que me asesora personalmente, como los funcionarios del Ministerio, que realmente son espectaculares, así que les pido un aplauso para ellos. La gestión del Ministerio se orienta hacia la promoción del desarrollo de la estructura productiva del país, generando infraestructuras y generando condiciones para que las empresas, sus empresas, puedan desarrollarse con el fin último de generar más y mejores empleos, lo que redundará en la mejora de la calidad de vida de la población. Ese es nuestro objetivo. Para hacer esto, para crear ese desarrollo productivo, nos basamos en 3 pilares: la innovación, la sostenibilidad y la creación de capacidades. Justamente hablando de innovación y de creación de capacidades, y para impulsar esas áreas fue que creamos, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Uruguay Innovation Hub. Uruguay es un país que siempre fue reconocido en el mundo por sus profesionales, por el talento y por la calidad de sus profesionales. También Uruguay es un país que desde hace muchos años tiene un ecosistema emprendedor muy potente. Lo que nosotros quisimos hacer en el Ministerio fue sumar esas 2 cosas y consolidarles, darle institucionalidad para potenciarlas, para que hubiera un lugar donde todo eso se impulsara y ese fuera el objetivo de ese lugar. La verdad que estamos muy entusiasmados con este programa. No sé si se fijaron, pero al principio aparece el frigorífico Anglo. Y el frigorífico Anglo es un testigo de que Uruguay es un país donde la innovación existe desde el nacimiento de nuestra patria. En el frigorífico Anglo, en el año 1883, se encendió la primera bombita eléctrica que se encendió en el Uruguay. Es increíble, porque, o sea, en el Uruguay, estoy diciendo, antes que en Montevideo se encendió una bombita eléctrica en el frigorífico Anglo. Y solamente 2 años después de que se encendiera una bombita en París. Realmente Uruguay siempre estuvo a la vanguardia y seguimos estando a la vanguardia. Y un dato curioso que a mí siempre me llamó la atención es que, vinculado al frigorífico Anglo,
Bueno, ustedes saben que venían muchos ingleses, a los ingleses les gusta mucho tomar gin tonic, entonces necesitaban agua tónica. Y acá no se producía agua tónica. Y hay un uruguayo de Paso de los Toros que inventó una fórmula para producir el agua tónica. Y cuando le pidieron la fórmula para producirla de manera industrial, puso como condición que el agua tónica con su fórmula se tenía que llamar Paso de los Toros, porque él era de ese lugar. Realmente estas son las cosas que nos hacen creer en nosotros mismos y creer que el Uruguay puede dar un salto al desarrollo impulsando innovación, impulsando tecnologías nuevas, impulsando inteligencia artificial, como nos decían cuando empezamos. Hay muchos proyectos de inteligencia artificial en el Uruguay Innovation Hub. Y para llevarlo adelante, este programa que tiene 1 año y poco de formalizado, pero que tiene por lo menos 3 años de que se venga trabajando en él desde el Ministerio, para llevarlo adelante ya tenemos creados varios instrumentos. Una aceleradora, se hizo una selección internacional de una aceleradora que es la aceleradora Our Crowd, con la que hace pocos días se firmó el contrato para acompañar a nuestras startups y las startups que se presenten en el Uruguay Innovation Hub en su desarrollo y su crecimiento e internacionalización. También se seleccionó una company builder, la empresa se llama GridX y viene desde Argentina. Es para el campo de la biotecnología. En el campo de la biotecnología nosotros identificamos que es una lógica un poquito diferente de las startups de la tecnología de la información, porque muchas veces los científicos vinculados a la biotecnología no tienen esa vocación o no es tan naturalmente que se proponen crear un negocio de sus ideas, y por eso es un company builder. Y también tenemos seleccionados varios fondos de coinversión, son fondos que van a acercar proyectos a los que van a invertir, y el Uruguay Innovation Hub va a equiparar esa inversión de manera a apalancar esos proyectos. Y también tenemos varios laboratorios abiertos. Tenemos funcionando desde hace varios años New Lab, pero también tenemos el laboratorio de Microsoft y el laboratorio, el Antel Open Digital Lab. Los laboratorios abiertos son laboratorios que ofrecen sus plataformas para que los emprendedores o las empresas puedan desarrollar proyectos piloto, para que puedan hacer pruebas de concepto, para que puedan ejercitar con la tecnología sin necesidad de hacer todas las inversiones. En el caso, por ejemplo, del laboratorio de Microsoft, que ya cumplió más de 1 año, un dato interesante es contarles que el laboratorio de Microsoft es el tercer laboratorio de inteligencia artificial que Microsoft tiene fuera de los Estados Unidos, el de Uruguay. Y ayer tuve una reunión en Torre Ejecutiva con el presidente y unos inversores que están interesados en hacer un desarrollo importante acá en Uruguay, y uno venía de Brasil y le decía al presidente: ¿cómo nos ganaron el laboratorio de Microsoft si se los quedaron ustedes? Y yo les dije con mucho orgullo que cuando vino un vicepresidente de Microsoft a celebrar el primer año, decía que estaban maravillados de cómo los proyectos que se desarrollan en Uruguay son proyectos del mejor nivel de todos los laboratorios que tiene Microsoft en el mundo. Así que sí tendremos para sentirnos muy orgullosos de nuestros profesionales. Y la innovación en el Ministerio no solamente la impulsamos en el Uruguay Innovation Hub o afuera del Ministerio. Nosotros también impulsamos la innovación dentro del Ministerio. Y en esta administración se le volvió a dar la jerarquía de Dirección Nacional al Laboratorio de Tecnología Nuclear. Y desde ese lugar se está llevando adelante un proyecto para llevar a escala industrial la tecnología de irradiación.
La tecnología de irradiación es una tecnología que permite extender la vida útil de los alimentos. Por ejemplo, se hicieron pruebas con alfajores. Los alfajores industriales tienen entre 70 y 90 días de vida útil habitualmente, pero si se les pasa por este proceso de irradiación, pueden llegar a tener hasta 150 días de vida útil. Y todo esto sin perder sus condiciones nutritivas ni ninguna de su naturaleza. Y ese mismo procedimiento se puede aplicar en las frutas o en la carne. Imagínense lo relevante que es esto para potenciar nuestras exportaciones. Y si hablamos de innovación, tenemos que hablar de patentes. ¿Ustedes sabían que los uruguayos que hacen invenciones o hacen descubrimientos tenían que ir a Chile o a Estados Unidos o a Francia a patentar sus inventos? ¿Ustedes sabían que los científicos uruguayos muchas veces no publican sus descubrimientos en revistas científicas porque no tienen protegidas los derechos sobre su invento, porque no lo pueden patentar en Uruguay, porque no tenía la misma dimensión, la misma importancia patentar en Uruguay, porque nosotros no éramos parte del Tratado de Cooperación en materia de patentes? Bueno, eso ya no va a pasar más. Ahora Uruguay es uno de los 158 países que integra el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Y esto no es nada menor. Primero porque, por estas cosas que les comentaba, pero además porque las patentes y la cantidad de patentes que tienen los países es un indicador de desarrollo de los países. Y, por ejemplo, solamente en Chile sí había entre 8 y 10 patentes por año. Así que estamos realmente felices de que esto se haya producido. Es una noticia muy importante para el país y es algo que venimos esperando desde hace muchos años. Nosotros enviamos al Parlamento este proyecto de ley y somos conscientes de que es la 4ª vez que se manda un proyecto de ley como este al Parlamento, así que estamos, como les digo, más que felices de que después de 30 años haya sido aprobado. Les decía, haya sido aprobado por unanimidad en ambas cámaras. Y otra cosa que aprobó el Parlamento y otro proyecto de ley que impulsamos en el último tiempo fue el nombrar a la amatista piedra nacional. Hace 15 días el Parlamento aprobó que la amatista fuera la piedra nacional, cosa que también nos pone muy contentos. Saben que la exportación de amatistas era muy compleja en nuestro país. Había muchas trabas normativas para poder exportar las amatistas adecuadamente. Y eso limitaba mucho el comercio con estas piedras, que son piedras muy valoradas en el mundo entero. Y además la calidad de las amatistas y las ágatas uruguayas es reconocida en el mundo entero como de excelentísima calidad. Bueno, hicimos algunas modificaciones en la normativa para que la exportación de las piedras fuera más flexible o fuera más fácil, no tuviera tantas trabas, y también se impulsó la importación de piedras con valor agregado. Y miren el resultado que obtuvimos. Estas son la gráfica de diferencia con estas medidas que hemos tomado. Las amatistas y las ágatas se están exportando cada vez más con un crecimiento exponencial, con todo lo que esto implica para la gente del departamento de Artigas, que cada vez son más los artiguenses que están trabajando en esta industria. Cuando empezaba, les hablaba de que el fin último de nuestro trabajo es que las personas tengan mayor bienestar. Ahora les voy a contar algunas cosas que se impulsaron desde el Ministerio o desde alguna de las entidades a las que nosotros nos vinculamos, como son URSEC, URSEA,
Antel, ANCAP y UTE. Por ejemplo, URSEC implementó el registro No Llame. Este registro es esa magia que hace que nosotros no estemos recibiendo permanentemente llamadas de call center, llamadas de números que no sabemos de quién son y que en realidad al final no terminamos no atendiendo a nadie porque no queremos que nos estén molestando. Ya son 330.000 los uruguayos que solicitaron el registro y es muy sencillo hacerlo. Ustedes, para los que todavía no lo hicieron, pueden mandar un SMS al 6622 con el texto ALTA y su cédula de identidad. Y ya nadie los va a molestar sin su consentimiento. Otra cosa que hicimos fue la portabilidad numérica. La portabilidad numérica es algo súper necesario, era algo súper necesario. Todos sabemos lo inconveniente que era cambiarnos de compañía de teléfono. De hecho, mucha gente no se cambiaba de compañía de teléfono porque no quería perder su número, porque perder el número de teléfono realmente es algo inconveniente. Realmente se hizo esto y cuando se hizo esto no se generó ninguna de las catástrofes que se anunciaban. ¿Se acuerdan que íbamos a vender la empresa pública, que estábamos desmantelando Antel? ¿Se acuerdan todos los problemas espantosos que iban a venir porque se iba a hacer la portabilidad numérica? Bueno, la verdad que nada de eso pasó. Lo que sí pasó fue que bajó el precio del giga. Miren esta gráfica. El precio del giga bajó de manera notable, a la tercera parte de lo que valía antes. Y como les decía, esto es poner a las personas en el centro. Esto es más beneficios para los uruguayos. También en el ámbito de la comunicación digital hicimos muchas cosas. Se hizo la convocatoria para la banda de 5G y se presentaron en la convocatoria las 3 compañías de teléfono del país y ya hace bastante tiempo que empezaron a desplegar la tecnología en todo el territorio. Y esto me interesa resaltarlo especialmente, porque nosotros no queríamos que la tecnología 5G solamente estuviera disponible en la zona costera o en la zona del litoral. Queríamos que estuviera en todo el territorio. Y esa condición es una condición que se puso en el pliego al que se presentaron estas empresas. Así que hoy tenemos despliegue de 5G en todo el territorio y además tenemos otros adelantos en la comunicación digital, como el 100% de los centros educativos con banda ancha a Internet o conectividad en más de 120 localidades de menos de 500 habitantes. Y como si todo esto fuera poco, también tenemos la velocidad más rápida de toda América Latina. Y la semana pasada se publicó el informe de las Naciones Unidas que muestra el índice de gobierno electrónico y Uruguay quedó en el segundo puesto después de Estados Unidos. Así que seguimos estando en la avanzada en los temas de tecnología digital también. Les cuento que el Ministerio tiene muchísimas convocatorias. Les podría hablar del Fondo Industrial, les podría hablar del Fondo Naranja, les podría hablar del Fondo 8M. Realmente todas las convocatorias son súper valiosas para las empresas y para los emprendedores que obtienen los premios. Pero hay una convocatoria que a mí me llega muy especialmente y es la convocatoria para cortometrajes que muestren la participación de las mujeres en la actividad productiva. En el año 2020, esta convocatoria la ganó la productora Icusi, de Valentina Quagliotti. Ahí empieza. Acá les muestro
el cortometraje que Valentina nos regaló. Valentina nos cuenta la historia de Nancy. Nancy es una almejera de Rocha que tenía muchas dificultades económicas y decidió hacer un emprendimiento de la recolección de almejas. Consiguió conectarse, consiguió generar redes, consiguió apoyos para llegar con sus almejas a distintos restaurantes, inclusive de Montevideo, y empezó a hacer crecer su emprendimiento. Acá vemos a Lucía Soria cocinando con las almejas de Nancy. Realmente es una historia de superación y de perseverancia increíble que nos llena de emoción y nos hace darnos cuenta que desde el Ministerio las cosas que hacemos son espectaculares, porque esto impulsa la industria audiovisual desde sus inicios y esto muestra a mujeres en todo el país cómo mujeres de todo el país también hacen para el desarrollo productivo. Volviendo a las personas en el centro que hemos hecho desde otras entidades. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la URSEA, de la Dirección Nacional de Energía, la URSEA, se hizo un cambio drástico en lo que es la institucionalidad de la URSEA. Se le dio a la URSEA muchísima más responsabilidad, se le dieron muchísimas más competencias, dándole a la URSEA competencias que hasta ese momento tenía ANCAP, y con esta decisión ANCAP dejó de ser juez y parte. ANCAP tomaba las decisiones, planteaba la normativa y además era una parte del sistema, y esto es algo que nosotros entendemos que no tenía que funcionar así. También hicimos modificaciones en la regulación para dar transparencia a la fijación de los precios del combustible. Ahora todos ya están acostumbrados que todos los meses la gente de URSEA me manda sus informes, la gente de ANCAP me manda sus informes y desde el Ejecutivo fijamos un precio máximo para los combustibles. Y ese precio máximo lo fijamos con el cuidado de que no se aleje del precio de paridad de importación, obteniendo este resultado. Miren esta gráfica. Las primeras barras, las barras rojas, son desde 2012 hasta 2020 y muestran el precio por encima del precio de paridad de importación que pagamos los uruguayos por los combustibles. Las siguientes barras, que van desde 2021 a 2024, lo que va de 2024, muestran el ahorro que tuvimos los uruguayos pagando el combustible, porque ANCAP pudo absorber en muchos casos aumentos que hubieran tenido que ser mucho mayores. Y las barras nos dan una idea, pero para que lo tengan más claro, les cuento que antes pagamos más de 900 millones de dólares de sobrecosto por el combustible y ahora pagamos casi 500 millones de dólares menos por el combustible. Y parece mentira que hay gente que dice que no hicimos nada con el combustible. Con ANCAP y en este caso con el Ministerio de Desarrollo Social, también hicimos un cambio fundamental en el subsidio al precio del supergas. El supergas estaba subsidiado para toda la población. Se subsidiaba para el que necesitaba y también se subsidiaba para el que no necesitaba. Y eso se cambió ya hace unos cuantos años, dando un subsidio mucho mayor a aquellas familias que realmente lo necesitan. Entonces, hoy el supergas, la garrafa de supergas está subsidiada en un 50% para las familias que tengan alguna prestación social del MIDES o del BPS. Son 132 los hogares beneficiados. Y ahora nos vamos a UTE. También hacemos muchas cosas para las personas en el campo de la energía. Lo que más me interesa destacar de UTE es el monto récord de inversiones que se propuso la empresa para este quinquenio.
El monto es de 1.370 millones de dólares, de los cuales ya se llevan ejecutados 1.200 millones de dólares. Y cuando hablamos de obras de infraestructura y de inversiones de UTE, estamos hablando del cierre del Anillo Norte o la subestación Cardal. Son obras que crean capacidades. Son obras que permiten que el país siga creciendo y permiten que el país siga desarrollándose. Estas cosas hay que hacerlas antes para que después vengan las industrias, para que después vengan los desarrollos. No podemos esperar a que esté todo pronto para ponernos a hacer una obra de esta magnitud. Estas obras, además, agregan robustez al sistema. ¿Y qué quiere decir robustez en el sistema? Quiere decir que hoy hay varios caminos, bueno, todavía no está terminada, pero cuando esté terminada va a haber varios caminos para que se transmita y se distribuya la energía eléctrica. Esto quiere decir que si me quedo sin una línea voy a poder llegar a todos los lugares del país desde otro lado. Y para que tengan una idea de qué significa esto de verdad, acuérdense de cuando hubo problemas en Montevideo y en el área metropolitana con el agua. Uruguay nunca tuvo un problema de agua. Uruguay tuvo un problema de infraestructura. Uruguay tenía una sola, primero, Uruguay no tuvo un problema. Montevideo y la zona metropolitana tuvieron un problema de agua, pero fue un problema de infraestructura. En Montevideo y la zona metropolitana había una sola fuente de dónde sacar el agua. Esto que estamos mostrando, esto de robustez en el sistema, esto de un segundo camino, es para que no pase con la luz lo que pasó en el año 2023 con el agua. Otra de las obras de infraestructura que UTE ya está construyendo es una obra que se está haciendo para el riego, para potenciar el riego. Se están reforzando las líneas de distribución contiguas a la Ruta 20 y a la Ruta 14. De esa manera se mejorará la productividad y la estabilidad de los rendimientos de los cultivos. Y ese esquema es replicable a todo el país. Y lo que a mí me parece más interesante de contarles es que para hacer eso, que por supuesto que se hizo con el Ministerio de Ganadería, para hacer eso se llegó a un acuerdo con los productores de esa zona y son los propios productores los que van a pagar esta infraestructura de UTE. Es algo que nosotros impulsamos mucho y es los privados trabajando con el Estado para crear capacidades. Y UTE no solamente se dedica a las grandes obras, UTE también está en las pequeñas historias. Y da la casualidad que el día que fuimos a la inauguración de la subestación Cardal, en la mañana, de tarde fuimos a celebrar la electrificación del barrio 18 de Mayo en Las Piedras. Y realmente fue como muy significativo, porque uno va de mañana y ve esa obra gigantesca de millones de dólares y después va en la tarde y ve a las familias y a los niños corriendo y ve a esos hogares que llegan a tener energía segura, energía de calidad y que llegan a tener un recibo de luz a su nombre. Y ustedes no se imaginan lo que significa para esas familias tener un recibo de luz a su nombre, porque acá todos lo damos por sentado, pero eso significa tener una constancia de domicilio. Y vaya si muchas veces nos piden constancias de domicilio y estas familias no las tenían. Así que realmente lo que hace UTE es maravilloso. Y bueno, acá tengo algunos números. De 2012 a 2019 se regularizaron 32.339 hogares. En 8 años, nosotros en 4 años regularizamos más de 38.000 hogares. Y en cuanto a los hogares y la tarifa de UTE, también quiero comentarles que nosotros, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, ahora de nuevo,
con Alejandro, impulsamos el bono social. El bono social implica entre un 80 y un 90% de descuento en la factura de UTE para aquellas familias que tienen alguna prestación social o del MIDES o del BPS. Son 178.000 familias que hoy tienen este beneficio. Y este bono social vino a sustituir la tarifa básica que tenía antes UTE. La tarifa básica es una tarifa que aplicaba a todos aquellos consumidores que a lo largo del año habían consumido menos de determinado tope. Y era un subsidio que básicamente estaba mal diseñado porque beneficiaba a jóvenes profesionales que viven en Pocitos o en Punta Carretas, o beneficiaba a personas que tienen apartamentos en algún balneario y solamente van en verano, y que llegaban a ese promedio bajito. Y lo más increíble es que cuando uno se pasa del promedio en esa tarifa, pagaba muchísimo, pagaba más caro de lo que pagamos cualquiera de nosotros en su casa. Entonces, era una tarifa, de alguna manera, un poco perversa. Nosotros cambiamos esto y lo que les cuento, a mí me pasó con mi hijo. Se mudó hace 1 año y medio y alguien le recomendó esta tarifa. Se mudó solo y alguien le recomendó esta tarifa. Y yo le dije, y me dijo, ma, ¿qué pasó que sacaron la tarifa básica? ¿No? Porque así hablan los hijos. ¿Qué pasó que sacaron la tarifa básica? Y yo le dije, no, mi amor, no, esto no era para vos. O sea, lo más increíble y paradójico es que hay una fuerza política que dice que va a volver a este subsidio que estaba mal diseñado. UTE también trabajó en la reducción de pérdidas. Y esto que es medio raro, yo se los voy a simplificar. La reducción de pérdidas no técnicas es la reducción de pérdidas de las personas que están colgadas, o sea, las familias que están colgadas, y también de las familias o las empresas, porque en muchos casos son empresas que tienen manipulados los contadores. En este esfuerzo de UTE para reducir las pérdidas, se bajaron las pérdidas de un 18,3% a un 14,94%, y el objetivo es llegar a 14,5%. A ver, ustedes me pueden decir 3,36%, Elisa, tampoco es para tanto. Bueno, les cuento que un punto porcentual en las pérdidas equivale a 15 millones de dólares. Así que este 3,36 son 50 millones de dólares menos por año. Y esta reducción se trasladó a la tarifa y nosotros hoy pagamos la energía eléctrica un 10% menos de lo que se pagaba en el pasado. Ahora nos pasamos a la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. Y acá les quiero contar que no solamente nos ocupamos de lo económico o no solamente nos ocupamos del bienestar de las personas en otros aspectos, sino también en la salud. La Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección regula e inspecciona todas las actividades que involucran radiaciones ionizantes de amplia utilización en la industria de la salud. Estamos hablando de, por ejemplo, los diagnósticos o los tratamientos del cáncer. Desde el Ministerio, en esta administración, se fortaleció la autoridad reguladora, se incorporaron muchos más técnicos y con ese trabajo se pudo mejorar el funcionamiento, mejorar la llegada a todos los equipamientos que había que inspeccionar y sobre todo se pudieron dar habilitaciones a un montón de clínicas que no tenían habilitación. Estamos hablando de clínicas que trabajaban sin habilitación y que, en definitiva, no sabíamos qué pasaba. Lo que sí sabíamos es que era, de alguna manera, un monopolio
encubierto, que tenía alguna clínica que hacía que ninguna otra clínica tuviera posibilidades. Y eso hacía que de repente donaran un mamógrafo en un sanatorio de Maldonado y dijeran, no, no es necesario porque tenemos en Montevideo. Con este fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección, todos estamos más protegidos. Y es más rápido que podemos conseguir hora para nuestros tratamientos, y nosotras, las mujeres, cuando nos vamos a hacer una mamografía, sabemos que en ese equipo estuvo inspeccionado y que la persona que nos aplica el tratamiento es una persona capacitada y que esa persona también está protegida. Bueno, la creatividad es uno de los grandes capitales que tenemos y aporta gran valor al desarrollo productivo. Con esta certeza es que hicimos foco en potenciar el sector audiovisual. Reforzamos presupuestalmente el programa Uruguay Audiovisual y creamos, junto al Ministerio de al Ministerio de Educación y Cultura, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, en la órbita de la Presidencia de la República. La verdad que lo que nosotros tenemos es una mirada integradora de cultura e industria, porque hubo como mucha discusión, y esto es de cultura o es de industria, es las dos cosas. Lo que sí sabemos es que hoy cada vez más producciones internacionales vienen a nuestro país, estamos acostumbrados a ver rodajes en las calles y también estamos acostumbrados a ver series de televisión en las que reconocemos locaciones uruguayas. Ahora está como muy famosa la serie Margarita, que se filmó toda acá en Montevideo, y me decían que en la próxima versión de El beso de la mujer araña también se filmó acá en Montevideo, así que estamos expectantes para verlo. Además, desde la agencia se está impulsando la realización en Uruguay del Festival Ventana Sur. Ventana Sur es un festival muy prestigioso que se realiza desde hace muchos años en Latinoamérica y es la primera vez que se viene a realizar en Uruguay. Se hace en conjunto con el Instituto de Cine de Argentina y nada menos que con el Festival de Cannes. Va a ser entre el 2 y el 6 de diciembre, así que estén atentos porque vamos a tener muy buen cine y seguramente muchos artistas famosos en Uruguay. La transición energética, ustedes ya saben que venimos trabajando mucho en temas de energía desde hace mucho tiempo. La transición energética empezó en el año 1997 con una ley que creó el mercado de energía eléctrica. Después se reglamentó, esa misma ley se reglamentó en el año 2002 y la transición la instalación de la generación privada, esa ley permitía la generación privada de energía, porque como les decía, nosotros creemos en la complementariedad entre lo privado y lo público. La instalación de las primeras generaciones privadas se hizo en el año 2007, fueron generadores de biomasa y a partir del año 2011 al 2017 se empezaron a instalar los parques eólicos. En este proceso, que fue una política de Estado, permitió a nuestro país salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Y acá quiero abrir un paréntesis para hacer un comentario, dos comentarios. La verdad es que quienes se jactan de haber realizado la transición energética no votaron la ley del 97. Y la otra verdad es que el pacto que se hizo entre todos los partidos políticos en el año 2010 para la transición energética se hizo porque nosotros siempre fuimos una oposición responsable.
el año pasado se dio un paso más en esto de la transición energética y se votó y se hizo el decreto de potencia firme. No se asusten, no les voy a explicar lo que es el decreto de potencia firme, pero sí les voy a decir que con ese decreto los generadores privados le pueden vender energía a otros privados. Eso es un paso más en este proceso de transición energética que estamos impulsando. Con esta transición energética llegamos a tener una matriz del 94% renovable, a veces decimos 95, a veces decimos 98, esto depende del periodo que tomemos, porque esto depende de la cantidad de viento, de sol y de agua que tengamos en los embalses, entonces va variando, pero siempre estamos por encima del 90% y eso es muy valioso. Son muy pocos los países del mundo que pueden decir esto de su matriz eléctrica y muchos menos los que pueden decir que lo tienen con un 99,9% de la población electrificada. Ya les mostré la matriz de generación eléctrica, que somos los mejores de la clase. Esta es nuestra matriz global de energía. Y en nuestra matriz global de energía encontramos que todavía tenemos un 37% de la energía que consumimos que no es renovable. Un 37% es un número, pero quiero que sepan que en el mundo este número es 80%. O sea que seguimos siendo los mejores de la clase. En el Ministerio, desde la Dirección Nacional de Energía, tenemos como objetivo, por supuesto, que bajar este 37%, y para eso nuestra estrategia se basa en la eficiencia energética, que es ese primer loguito que ven ahí, la movilidad eléctrica, que son los dos loguitos siguientes, el que dice Movés y Subite, son programas de electromovilidad que impulsamos desde el Ministerio, y el hidrógeno verde. El transporte todavía es el responsable del 50% de las emisiones de dióxido de carbono y hemos hecho varias cosas para solucionarlo. La que me interesa comentar acá es el fideicomiso de la movilidad sostenible que hicimos junto con el Ministerio de Transporte. El viejo fideicomiso del boleto subsidiaba el combustible que se gastaba. Entonces, básicamente, cuanto más combustible se gastaba, más subsidio se obtenía. Entonces, en definitiva, terminaba siendo un incentivo que no hacía que nadie quisiera pasarse a eléctrico. Esto cambió y ahora lo que se subsidia es el pasaje a buses eléctricos. Este es el parque de vehículos eléctricos en Uruguay. Ven que viene creciendo de manera exponencial. En el mes de junio, en el ranking de marcas de venta de vehículos eléctricos, la segunda marca más vendida fue una marca de vehículos eléctricos. O sea que esto viene con mucho impulso. Y acá de nuevo quiero agradecer al trabajo de UTE, que hizo un despliegue de cargadores en todo el país. Ya hay más de 300 cargadores instalados. Ahora están en la etapa de cambiar los cargadores viejos por los nuevos y el próximo paso es incentivar los cargadores domiciliarios. Pero la electricidad no es la solución para todo. Hay muchos usos en los que la energía eléctrica no alcanza. Por ejemplo, en algunas industrias, por ejemplo, en el transporte de carga pesada, por ejemplo, en el transporte marítimo o en la aviación. Para estos usos se necesitan otras estrategias y las estrategias que se están manejando en el mundo son la estrategia del hidrógeno. Estamos en todo el mundo utilizando hidrógeno verde de distintas naturalezas por la vía de celdas de combustibles o por la vía de combustibles sintéticos. Y ahí es donde aparece una gran oportunidad para el Uruguay. Nosotros tenemos una matriz de generación eléctrica renovable, tenemos un territorio en el que podemos instalar plantas de producción de hidrógeno, y tenemos un puerto que nos habilita a salir al mundo a llevar el hidrógeno que podamos producir. Así que tenemos, como les digo, una gran oportunidad y a mí a veces me impresiona un poco, pero se dan cuenta que podríamos pasar de ser importadores de energía a pasar a ser exportadores de energía. La industria
la estamos impulsando para que tenga triple impacto, para que tenga un impacto en lo social y en lo ambiental y en lo económico. Voy rápido porque ya se me pasó el tiempo. En esta diapo les quiero mostrar en el primer Uruguay, en el que aparece más a la izquierda, está la capacidad eólica onshore y offshore, o sea, sobre la tierra y en el mar, o sea, el viento que tenemos. En el segundo está la capacidad solar fotovoltaica y Uruguay tiene una capacidad de generar muchísima más energía de la que hoy genera, porque además tiene un mix muy bueno de sol y de viento, que hace que la capacidad de generación realmente sea muy importante. Y en el tercer Uruguay ven unas esferas violetas grandotas que muestran dónde están las plantas de celulosa. En esas plantas de celulosa se produce CO2 biogénico. Y les cuento que el CO2, combinado con el hidrógeno, produce un alcohol que se llama metanol, y ese metanol puede ser exportado como tal o puede ser refinado para hacer combustibles para los aviones, por ejemplo. Entonces, acá es donde nosotros vemos que el Uruguay tiene una gran oportunidad. Uruguay, muchos países eligen Uruguay, muchos países miran a Uruguay con mucho interés para la instalación de estas plantas desde hace mucho tiempo, por las condiciones logísticas que ya les comenté, por la disponibilidad de CO2 biogénico, por la combinación de sol y viento, pero sobre todo por la estabilidad jurídica, económica y social del Uruguay. Uruguay tiene una fortaleza enorme en su estabilidad jurídica, social y económica. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para decirles que si se aprueba el plebiscito que está presentado contra la reforma de la seguridad social, esto se cae como un castillo de naipes. Bueno, en el programa de hidrógeno verde tenemos 5 ejes de trabajo principales: la generación de capacidades, la regulación, las inversiones. Me quiero detener en el punto de las inversiones. Nosotros queremos que las inversiones las hagan los privados. Nosotros damos las garantías jurídicas, la estabilidad para que consigan buenas tasas de interés, pero las inversiones queremos que las hagan los privados. Acá el Estado no va a estar tomando los riesgos. Siempre combinamos lo privado con lo público, que nos parece que es la mejor forma de hacer las cosas. Estamos trabajando también en la infraestructura necesaria y también estamos trabajando en el diálogo ciudadano. Y en el diálogo ciudadano trabajamos con las comunidades para que sepan qué es lo que se va a hacer en el territorio, para que estén informados. Y un tema recurrente es el tema del uso del agua. Por eso les traje esta gráfica. Miren la esfera más grande. La esfera más grande que ven en esta gráfica es el riego que se usa en el Uruguay, el agua que se usa para riego. ¿Ven las 4 esferas más chiquitas? Las 4 esferas más chiquitas son el agua que se utilizaría para los proyectos de hidrógeno. Estamos hablando de que en el 2040, cuando los proyectos de hidrógeno estén trabajando a pleno, van a utilizar el 0,7% de lo que usa el riego y el 4% del agua que utiliza la industria. Como ven, el agua no es un problema. Los sectores en los que podemos y estamos pensando que podemos trabajar. Pensamos que podemos producir metanol o combustibles sintéticos para exportar y que podemos producir fertilizantes para el uso interno y también podemos desarrollar la tecnología de celdas de combustible para el transporte pesado en el país. Como les dije, Uruguay tiene una gran oportunidad. Podríamos estar produciendo para 2040 1 millón de toneladas de hidrógeno al año. Eso nos traería un mercado potencial de 1.300 millones de dólares de exportación y 540 millones de dólares del mercado local. Tenemos una inversión proyectada de 18 millones de dólares y la generación de más de 30.000 puestos de trabajo. Es una gran oportunidad para el país y para que vean
en comparación un poco de lo que es nuestras exportaciones de bienes. Acá tenemos las exportaciones de bienes del Uruguay y estaríamos agregando a las exportaciones que hoy tenemos, porque acá esto me parece que es bien importante. Esto viene para sumarse a lo que ya hacemos y viene para sumarse con los mismos recursos naturales que hoy tenemos. Y esto no lo decimos solo nosotros, esto lo dice el mundo entero. En marzo estuvimos en la Semana de la Energía en Berlín. La Semana de la Energía en Berlín es una semana en la que se juntan ministros de energía del mundo entero, lo organiza el gobierno alemán, muy preocupado por la transición energética. Y imaginen, ¿no? O sea, Alemania lleno de ministros de energía del mundo entero. Yo estaba sentada entre la de Estados Unidos y el de Uganda, porque estábamos por orden alfabético, y esta señora, que es la ministra de Asuntos Internacionales, dijo esto. We're here to find ways to tackle the different challenges to make energy transition possible everywhere. This means we are here to listen and to learn from each other. We're here to find ways to tackle the different challenges to turn renewable energy to a success. Voy a tratar de ponerlo de nuevo, pero bien. We're here to find ways to tackle the different challenges to make energy transition possible everywhere. This means we are here to listen and to learn from each other. Because this is the only way how we can turn renewable energy to a success story for the whole world. And there are so many examples how we can do it. In Uruguay, for example, there's already 98% of its electricity coming from renewables. In Oman, on the other hand, they are implementing several mega solar projects to provide electricity for thousands of households. We're here to find... Nos vamos a quedar acá para toda la vida, me parece. No. Fue increíble estar ahí. Éramos 5 uruguayos, creo que estábamos, ¿no? María José, creo, algo así. Fue increíble estar ahí, escuchando a la señora hablando, imaginen, ¿no? Y de repente escuchar que dice eso, tipo, Uruguay es un ejemplo, casi como que nos levantamos a gritar el gol. Fue maravilloso. Ese es el país que tenemos. Ese es el país que queremos seguir impulsando al desarrollo. Y desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería vamos a seguir trabajando en innovación, en sostenibilidad y en creación de capacidades para que nuestro país siga creciendo cada vez más. Saben que pueden contar con nosotros. Muchas gracias.